ha ampliado ese resumen de noticias de Wendy Hill. Nosotros le traemos a todos los dominicanos a través de Matinal todos los días de lunes a viernes y retornamos aquí para nuestro invitado, uno de nuestros invitados del día de hoy. Se trata de Juan Matos, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, Anadegas o Anadegas, con quien vamos a conversar sobre la ley de hidrocarburos, cómo están las estaciones de combustibles precisamente del sector. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos y buenos días a todo el pueblo dominicano. Ustedes hace 3 semanas se reunieron con el presidente Luis Abinader en torno a ese encuentro. ¿Qué se trató? ¿Cuáles acuerdos? Seguro que tuvo que ver mucho con la ley de hidrocarburos que está en el Congreso para su reforma. Sí, precisamente nosotros pedimos al presidente que nos recibiera para hablarle de ese tema. La razón es que nosotros no se nos consultó para la elaboración de ese anteproyecto de ley de modificación. Ya el año pasado nos habíamos puesto a la orden tanto del ministerio como del gobierno para cualquier asesoramiento en la parte que nos corresponde a nosotros, los detallistas de gasolina. Y cuando pudimos ver ese proyecto, vimos que era un proyecto que no convenía a la población y tampoco a los detallistas del sector de combustibles, ya que el mismo nos llevaría prácticamente a desaparecer. Y el objetivo principal del pueblo dominicano que pretende esa modificación es para una rebaja en los precios de los combustibles, y eso no se va a conseguir con ese anteproyecto. Tengo entendido que ustedes le solicitaron al presidente retirar del Congreso el anteproyecto. Correcto. Entendemos que eso es lo más prudente, porque retirándolo volvería al Ministerio de Industria y ahí se puede socializar entre las partes para que sea realmente integral y que sea algo que le convenga. ¿Tienen ustedes una idea de cómo el gobierno pudiera o el país pudiera estar manejando el tema de los combustibles en las actuales circunstancias? ¿Hay alguna cosa que podamos hacer para mejorar? Bueno, ya de hecho el presidente de manera administrativa estableció un procedimiento que durante el petróleo se encuentre entre $85 y 115, los combustibles se mantienen estables. Y eso ha provocado que los precios estén cerca de 150 pesos menos de como debiera estar, según los precios internacionales. Vi que ayer estaba llegando al borde, vi a $114,20. Correcto. Es decir, que casi estaríamos perdiendo esa franja que el presidente estableció como límite. Correctamente. Nosotros esperamos que la crisis que hay de la guerra de Ucrania se resuelva para que no aumente más el precio y podamos seguir con unos precios estables hasta ahora, que es por la decisión atinada del señor presidente. Pero hay un asunto que es de sacrificio. Se tiene que sacrificar el gobierno, se tiene que sacrificar la población en sentido general, incluyendo los distribuidores de los combustibles. Por ejemplo, el gobierno tiene prácticamente 2 meses frizando los precios de los combustibles, pero eso es frisado para el precio al consumidor, pero al Estado eso le representa miles de millones de pesos. ¿En qué pudiera la asociación Aduanadegas para un sacrificio, para decir, bueno, nosotros también aportamos para que se solucione esto y que llegue a bajos precios a la población dominicana los combustibles? ¿En qué se sacrificaría? Bueno, nosotros de hecho ya con los precios altos nos estamos sacrificando porque las ventas se deprimen, pero el gobierno el año pasado invirtió 15.000 millones de pesos, unos 13.000 y 2.000 más que venían del gobierno anterior, subsidiando las salsas. Y este año el presidente intentó resolver ese tema, pero no pudo, tuvo que retomar de nuevo el subsidio. Y eso tiene que ver con una idea precisamente del presidente que está en el anteproyecto, que es un fondo de compensación. Eso viene de parte de los impuestos que tiene los combustibles, que el gobierno se está sacrificando y no lo está
colocando a partir de ese precio que establecimos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, esos fondos de compensación? Sí, correcto. Eso es una majestuosa idea por parte del presidente y de hecho me parece que es la única parte de él que tiene ese anteproyecto, porque eso le llevaría alivio al pueblo dominicano en momentos que haya aumento de precios internacionales. Pero en el caso del proyecto de ley, ¿cuáles son los puntos neurálgicos a que ustedes están en desacuerdo? Primeramente, el proyecto tiene un espíritu de liberalización en un mercado en el que hay una verticalización inminente, que los grandes siempre tienen el control de la situación desde importación marítima, manejo terminal, distribuidores, transporte terrestre y detalle. Entonces, en ese escenario, como un detallista independiente de Anadegas puede competir con una estación que tenga todo el margen de la cadena, incluyendo transporte marítimo. Que sea importador, distribuidor, expones al mercado, las ventas. Eso es un posible monopolio lo que va a provocar. Exacto. Y luego que ya esté en una sola mano el mercado, que nos desaparezcan a nosotros y nos compren las estaciones a precio de vaca muerta, pues entonces hacen lo que quieran con el pueblo. ¿Cuántas estaciones componen Anadegas del total de las que existen en el país? Unas 630 estaciones. 630 estaciones. Correcto. ¿Y cuántas hay en el país instaladas? Unas 1.300. Es decir, que ustedes tienen más o menos el 50%, Correcto. 40 y tantos 40 y tantos. Sí. 40 y tantos por ciento. Pero es un detalle que no está bien explicado a la población, que es lo que establece el proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos que usted expone, cuando dice, bueno, liberalizar los precios para que las bombas o las estaciones de combustible vendan el producto a como ellos quieren, significa que si yo, que soy una grande empresa con un gran capital, yo puedo traer dependientemente el combustible o este hidrocarburo, ¿verdad? Lo traigo al país, lo refino y vendo a como a mí me dé la gana, pero usted no puede hacerlo porque usted es pobre y tiene que esperar que sea a través del gobierno, Bueno, a través de las autoridades. Lo que pasa es que la refinación solo puede hacer la refinería. Y es una mínima parte. Y creo que suministra un 20-25%. Más o menos en el mercado, sí, está muy por debajo. Del mercado. Sí. Ahora, Juan, y tal vez es la parte como oscura que el consumidor pudiera no entenderla. En la estructura del precio, que se compone el precio final del combustible, ¿pudiera haber alguna medida que ayude a aliviar, digamos, suministrar el combustible de una manera más simple y no con la complejidad? Porque todo el que está metido en el negocio gana, ¿verdad? Sí, precisamente... ¿Se puede hacer algo ahí que ustedes sugieran algo ahí? Esa fórmula de paridad hay que transparentarla, porque tú sabes que la actual tiene 7 parámetros. Y ¿7? Sí, señor. La que están proponiendo en el anteproyecto tiene 13, le están aumentando 6. Todos los que están aumentando vienen a garantizar el negocio a los grandes, a los importadores, incluyendo almacenamiento, manejo de terminal, costos bancarios, pérdidas marítimas y todas esas cosas no es verdad que llevan a un abaratamiento de los precios, sino que por el contrario lo van a encarecer. Nosotros en Anadegas entendemos que si se sociabiliza bien, se puede hacer una fórmula de 4 parámetros y que sea beneficiosa para los consumidores, para el pueblo dominicano y que todo esté transparente. ¿Y qué le dijo el presidente cuando usted le planteó? El presidente está totalmente de acuerdo con nosotros. El presidente es una persona con muy buenas intenciones, una persona que quiere lo mejor para este país y realmente cuando le explicamos la situación, el presidente no estaba bien informado sobre el tema. El presidente lo entendió y dijo que si esa ley perjudica al pueblo y perjudica a una asociación como Anadegas, esa ley no será sustentada por el gobierno en ese sentido. Qué bueno. Bueno, ¿hay algunas expectativas de hasta dónde pudieran llegar las cosas si se
explica la situación? Usted mencionaba el conflicto Ucrania. Evidentemente que eso no va a terminar ahora, incluso porque justamente en el día de hoy está Estados Unidos anunciando el envío de más apoyo militar a la Ucrania. El presidente Biden viaja ahora a Asia y un poco en todos estos esfuerzos de seguir alargando esa guerra, ¿no? ¿Tienen ustedes una idea de qué pudiera estar pasando? Y eso que todavía parece que hay muchos países que no han acogido el bloqueo al petróleo ruso. Correcto. Que Concomitantemente los norteamericanos han ido ejecutando acciones, liberaron parte de la reserva, volvieron al tema del esquisto y están coqueteando con Venezuela. Eso es para lograr que no se disparen los precios y eso es algo que ellos tienen que hacerlo. O sea, si están apretando por un lado, tienen que aflojar por el otro. Y eso creo que es lo que ha mantenido los precios, que no se han metido a 150 pesos de dólares el barril. Y esperemos que eso siga. Es decir, si ustedes tienen la expectativa que una complicación del conflicto pudiera meter el barril a 150 dólares. Correcto, eso los expertos lo han dicho. Lo que pasa es que han ido haciendo medidas estratégicas para lograr mantenerlo estable de 115 dólares hacia abajo. Pero si se logra eso, me imagino que las conversaciones con Venezuela puede llevar alivio, porque además de que está cerca, el transporte creo que está encareciendo mucho los productos, pues puede traer alivio al precio. Bueno, y la apertura de Estados Unidos la apertura económica hacia ese país, porque tenía un bloqueo, y el anuncio de los Estados Unidos de que están dando facilidad para restablecer, eso beneficia a la República Dominicana. Vi que en esa, a propósito de apretar en un lado y flojar en otro, vi que le han aflojado a Cuba también. Le aflojaron a Cuba. La parte aérea, la parte, incluso la parte de las remesas que envían el exilio cubano a Cuba. Sí. En términos de empleos, ¿verdad? Las empresas de Anadega, ¿qué representa en cuanto al empleo? Nosotros tenemos cerca de unos 40.000 empleos. 40.000 empleos. Sí. Inclusive nosotros hemos hecho reuniones, reuniones regionales con senadores, diputados, y hemos llevado a los empleados, la familia, y decirles, miren lo que ustedes van a tirar para la calle si ustedes aprueban ese anteproyecto. Pero gracias a Dios, con todo lo que hemos hablado, lo han entendido, lo hemos documentado. De hecho, históricamente este pueblo y Anadega hemos sido optimados prácticamente por esas empresas que ya no están aquí, pero que se llevaron mucho dinero del bolsillo del pueblo dominicano. ¿Y el sueldo promedio de esos empleados de las estaciones de combustible, más o menos como en estaciones pequeñas está el de 14.000, casi 15.000 pesos, y en las estaciones medianas 19.500. Porque hay muchos empleados que yo lo veo que están desde por la mañana hasta la tarde. No, nosotros tenemos un horario especial de 10 horas. ¿De 10 horas? Sí, pero se trabaja 8 horas. Se trabajan 2 turnos o 3 turnos, las que trabajan 24 horas, de 8 horas. De 6 a 2, 2 a 10 y 10 a 6. Bueno, el tema del negocio de los combustibles, que evidentemente es un negocio bueno, ¿verdad? Que renta, pero en el caso de las estaciones de gasolina, ¿qué tan atractivo es el negocio? Esa parte del negocio. Mira, en la actualidad no está siendo tan atractivo. Estamos trabajando por un pírrico 8%. Ese es más o menos el margen. No más o menos, ese es el margen. Cuando usted no lo echa entre un 8 y un 10, tal vez, ¿verdad? Oh, un 8 está ahora mismo. Cuando usted no lo echa con tarjeta. Si lo echó con tarjeta es un 6, porque hay un 2% que es de la tarjeta, que lo sustentamos nosotros de nuestro precio. Entonces, no creo que sea un negocio que se sostenga con un 8%, pueda ser muy rentable. Ahora, lo que pasa es que nosotros no las ingeniamos. Y fíjese, usted pone ahí un tema interesante, el de la tarjeta. Y no es demasiado oneroso que la tarjeta cobre un 2% por ser una operación financiera, y cuando es un mecanismo de trabajo. A nivel regional, el máximo es 0.7%, que nosotros pensamos, luego que salgamos de este proceso que tenemos ahora, entrar en un proceso de lucha
para lograr que se baje eso a por lo menos 0.6, 0.7, que es lo que se cobra Incluso en el mercado. es igual para los usuarios de tarjeta el financiamiento, eso es 60%, 70%, es una cosa Eso es... horrible, cuando eso es un mecanismo de la modernidad de la economía. Sí, hay países que le cargan ese porcentaje al consumidor. O sea, no sé si ustedes han visto en Estados Unidos, con tarjeta tiene un precio y sin tarjeta tiene otro. Tiene otro, sí. Sí, pero nosotros no pretendemos que en un país como el nuestro se haga eso, pero por lo menos que lo bajen, porque es muy oneroso la cantidad, ya que usted lo dijo. Una última pregunta, pues estamos ya al final de la entrevista. Hay que decir que la tarjeta gana más que la bomba. Sí. ¿Eh? Durmiendo en su casa están produciendo. ¿Cómo afecta a ustedes, las estaciones de combustible, el subsidio que da el gobierno a los empresarios del transporte? Bueno, eso históricamente ha traído mucha distorsión en el mercado, porque ese subsidio, por lo general, no solamente se lo suministran a sus vehículos, sino que se lo venden a todo el que pasa. ¿Cómo que se lo venden a todo el que pasa? Así es. Explique eso. Nosotros lo hemos denunciado, lo No, hemos... te dan unos tickets y tú los ves. Lo hemos Te dan demostrado. una invitación y tú la vendes al que quieras. Videos, fotos, facturas. Sí. Y se ha controlado un poco, pero trae mucha distorsión. Y nosotros perdemos mucho, pierde el gobierno, porque entonces se deja de vender el combustible que sí paga impuestos. Y realmente hemos recomendado al gobierno que se haga igual que el GLP, que le dan una tarjeta de bono gas y ve a la planta y Es echa. preferible así. Claro, porque es más control para el gobierno y así se echa exactamente lo que te dieron, ¿no? Y no hacen competencia desleal, que algunos colocan estaciones de combustible para vender también en el mercado ese subsidio. Compran y venden, se venden ellos mismos. No, mire, esos tanques que nosotros le llamamos tanques de patio, mucho combustible que sobra del subsidiado a las entidades que tienen que ver con construcción, con electricidad. Pero No, ya eso lo no venden, lo gastan todo eso y lo venden lo en llevan a ya. esos tanques. A plantas y cosas. Correctamente. Y ahí se vende de todo. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Matos, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas Anadegas, por su participación. Gracias a ustedes y al pueblo dominicano. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan. Continuamos en breve con Matinal.